Desde su fundación, el Partido de la Gente giró alrededor de una figura excluyente, la de Edgardo Novick. Sin embargo, el mes pasado, poco después de los días agitados del alejamiento del partido de dos referentes como Gustavo Zubia y el diputado Guillermo Fachelo, apareció un competidor. El Partido de la Gente tendrá entonces una elección interna. ¿Quién es este contendiente? Se trata de Fernando Carota, que es director de la agencia Crear Comunicación, líder de la agrupación Renovación desde el año pasado. Vamos a conocer entonces un poco más de sus propuestas y de por qué decidió rivalizar con Novick. Estamos recibiéndolo ahora aquí en estudios. ¿Qué tal? Buen día, Carota, un gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Empecemos presentándolo a usted. A ver, proviene del mundo de la comunicación institucional, decía yo, ¿no? Sí, en los últimos años sí. Fue en realidad una vocación que tuve desde muy pequeño. Empecé haciendo radio a los 14 años. En varias emisoras y bueno, después dejé para dedicarme a otra cosa, un trabajo más formal y después volví a la comunicación hace ya varios años con la agencia que bueno, quedó ahora en manos de mis socios y yo me quedé con las oficinas fuera del país. Así que bueno, en eso estamos, pero trabajo desde muy pequeño. Y básicamente, bueno, la llegada a la política también tiene un porqué, porque siempre fue algo que se vino como que postergando hasta que en algún momento encontré en el Partido de la Gente un espacio en el cual entendía que podía aportar y que podía hacer algo. Y bueno, así fue que nos integramos. Le iba a preguntar, no fue en el arranque, en el surgimiento del Partido de la Gente, por ejemplo, en las elecciones pasadas, cuando el Partido de la Gente fue por la Concertación, no estaba, ahí no estaba apoyando a Edgardo Novick en aquel momento, sino que fue el año pasado. En la elección pasada lo que surge es la Concertación y allí Edgardo Novick se suma como candidato a la Concertación. Como candidato y como figura, ¿no? Y ahí se suma. Claro, pero ahí en ese momento no estaba trabajando con Edgardo Novick, con la figura de Edgardo Novick. No. Y en el 2016 sí, cuando funda el partido, fui uno de los que firmé para su fundación y para apoyar a Edgardo en eso, que me pareció que era una muy buena idea tener el Partido de la Gente y bueno, por ahí fue donde empezamos a comenzar, así que estoy desde el principio. ¿Y su propia agrupación, sí, como tal, fue el año pasado? Fue el año pasado, la empezamos a trabajar como por febrero y la lanzamos con un acto en el cual estuvo Novick en aquel momento, en julio del 2018. Y así fue Renovación con Novick, que después quedó siendo Renovación, ¿no? ¿Y tiene alguna particularidad de la agrupación, no? Sí. Por ejemplo, no es con gente, básicamente está conformada por gente que no está vinculada a la política. Sí, yo creo que, a ver, en sintonía con lo que era el discurso de Novick, que por ahí lo mantiene, que tiene que ver con el tema de no a los viejos vicios de la política, no al clientelismo, no a la corrupción, sí a una nueva forma de gestión, debíamos hacer algo que para mí era para todo el partido. Es decir, yo no entendí mucho por qué el Partido de la Gente, con esa impronta y con esos principios, se apoyaba en tres patas, que en aquel momento eran dos legisladores del Partido Nacional, dos del Partido Colorado, perdón, y uno del Partido Nacional. Entonces, como que eso generaba a mí como ciudadano, y creo que a la mayoría de la gente, una duda de por dónde íbamos a ir. La agrupación, hasta hoy, es una característica que tiene, que es no integrar gente que viniera de la vieja forma de hacer política. Ciudadanos representativos de toda la sociedad, pero que no tuvieran realmente una vida activa en la política, que no hubieran ocupado cargos públicos en el Estado, o sea, por supuesto que sí funcionarios públicos, pero no gente que haya ocupado cargos de particular confianza, no gente que haya vivido el Estado desde ese lugar, no gente que sean legisladores, y bueno, y esa característica es la que mantenemos hasta ahora. ¿Es el diferencial con respecto a Novick, entonces? Absolutamente. Yo creo que... Sí, el programa general sigue siendo el de Novick y ustedes ponen esa condición como diferencial. A ver, yo creo que la idea principal de Novick debería haber ido, si yo le hubiera hecho el partido con esa impronta y con esos principios, hubiera ido por un camino distinto, que era precisamente el de generar un partido donde la gente reconociera que como construcción ciudadana lo que había eran ciudadanos que no venían de la vieja forma de hacer política. Me parece que ahí venía el diferencial. Luego Novick tomó otro camino. Yo preferí seguir en ese. Hoy con Novick es más lo que nos separa que lo que nos une. A partir de lo que ha sido la conducción de él en la crisis partidaria, a partir de lo que ha sido la gestión de su partido centrada en su figura, y a partir de lo que él mismo propone en esta campaña electoral, que yo entiendo y tenemos, le diría que todos los días, matices profundos en las propuestas que él está dando, que por supuesto están lejos de ser un programa de gobierno, pero en aquellas que va dando a conocer, yo tengo diferencias importantes. Le iba a preguntar... ¿Considera de alguna manera ese énfasis en que es con gente que no estuviera vinculada a la política tradicional? ¿Considera que está desprestigiada la política? ¿Cuáles son los vicios que entiende que se tiene en la política tradicional? ¿Por qué esa distinción, digamos? Bueno, yo creo que la gente está decepcionada. Yo como ciudadano
que fui votante de todos los partidos, y lo digo públicamente, me sentí muy decepcionado porque cuando hay grandes promesas y después esas promesas no se cumplen, hay grandes decepciones. Y yo creo que sí, la política viene en un proceso en el cual se ha ido de alguna forma deteriorando por determinadas cosas que la ciudadanía, y yo me pongo desde ese lugar, visualiza como algo negativo. Es decir, cuando uno habla hoy y todos sentimos hoy de que hay que bajar el gasto público y que hay que renunciar a privilegios, uno dice, bueno, pero a ver, y quienes estuvieron 15 años hasta ahora en el gobierno, ¿por qué no lo hicieron? Y forma parte de una propuesta de campaña electoral. Cuando Edgardo Novick plantea el otro día que hay que reducir el número de legisladores, senadores y diputados, lo cual requiere una reforma de la Constitución o un toque de la Constitución, ¿por qué no vamos por un camino más simple? Yo le he propuesto varias veces a los propios legisladores cuando formaban parte del partido de que renunciaran a la partida de prensa o que redujeran el número de funcionarios en comisión, o de que en realidad se controlara el tema de las asistencias tanto a nivel de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Senadores, como también en la Junta Departamental, donde tenemos ediles de la Concertación que hoy están en el Partido de la Gente y que no van a las sesiones de la Junta. Entonces, pero te pone como a todos los políticos en la misma bolsa, digamos, no reivindica en nada lo que es la actividad política. No, sin duda que hay ejemplos y hay buenos ejemplos, y sin duda que se ha integrado en esta campaña, más allá de que somos muchos precandidatos, lo decíamos hace minutos, pero se han integrado figuras que yo creo que con las cuales se va a poder llegar a consensos, a acuerdos y a líneas programáticas a nivel del Parlamento en el próximo periodo, que creo que van a ser bien importantes. Y destaco, a modo de ejemplo, Talvi. Es decir, a mí me parece que es muy importante en esta campaña que quienes tenemos la responsabilidad de postularnos o de precandidatearnos podamos explicar claramente a la gente qué es lo que vamos a hacer, pero cómo lo vamos a hacer. Y yo lo que estoy viendo es mucho titular para los diarios o para la prensa o para aparecer en un programa y poco de explicación de cómo yo voy a implementar esas medidas. Y ahí me parece que estamos cayendo en algo que sí claramente es demagogia. Por eso destaco a Talvi, porque yo con Talvi lo que me pasa, y creo que en eso estamos como en sintonía, es que él cuando lanza una propuesta la explica. Yo podré estar de acuerdo o no, pero logro entender por dónde quiere ir. Me parece que ese es el camino de la nueva política. Por eso yo destaco, no es todo el sistema político. Me parece que han llegado figuras... Son con nombre y apellido. Tus objeciones son a determinada forma de hacer política, pero no contra la política. Absolutamente. En definitiva te estás no estaría utilizando. Acá. Claro. No estaría acá. Pero la pregunta básica es... ¿por qué una elección interna del Partido de la Gente? ¿Es como para dinamizar al partido en esta como etapa? un hecho absolutamente natural. Todos los partidos políticos tienen que tener elecciones internas. Yo celebro la democracia hacia afuera y hacia adentro. Y me parece que está bueno que esos ciudadanos que se quedaron en el partido, acá hay dos grupos. Los que después de toda la crisis decidieron quedarse, muchos se fueron, pero muchos decidieron quedarse y entendieron que Novick no era el líder al cual seguir en los próximos años en función de los desafíos que tiene el país. ¿La crisis te referís a la salida de Fachelo? A la crisis que tuvo el partido, que no es la primera. Es decir, si recordamos, acá hubo varias cosas. Hubo un antecedente con el tema del senador Bianchi, hubo el tema de Fachelo. Hubo lo el de tema Bianchi fue el accidente cuando estaba conduciendo ebrio, ¿verdad? Que ahí inmediatamente el partido, la decisión que tomó fue expulsarlo. Lo corrijo. Ahí inmediatamente Renovación, a las 8:30 de la mañana, dijo que había que expulsarlo del partido. Renovación. Y no hubo ninguna propuesta de nadie más del partido, y usted lea declaraciones del diputado Fachelo, del diputado Peña, de todos los que formaban el partido, donde decía que bueno, había que esperar, que el mal trance, que había que ver que una vez que se recuperara, que el comité de conducta, y yo dije claramente, con esta situación hay que eliminarlo, hay que expulsarlo del partido. Y a las 4 de la tarde, finalmente, Edgardo Novick hizo caso a nuestra propuesta y decidió la expulsión del senador Bianchi. Bueno, pero digo, se resolvió relativamente rápido. Se resolvió más allá rápido. De eso. En eso creo que dimos una señal de que nuestra vara estaba alta en ese sentido. Ahora, volviendo al tema, las internas son un tema lógico en todos los partidos. Yo lo celebro que lo haya, y me parece que hay que captar a esa gente que entiende que el liderazgo de Novick quedó muy frágil y muy delicado de camino a los próximos 5 años, y también a la gente que hoy está en esos indecisos, que evidentemente no se va a resolver ya por los partidos tradicionales, que está mirándonos a todos, y cuando veo a todos veo precandidaturas nuevas, como puede ser la de Manini, la nuestra y otras que han aparecido, y que tenemos que darle señales claras de dónde va a ir y hacia dónde va a ir el Partido de la Gente. Por eso yo le propuse a Novick un debate, que por supuesto no me lo ha respondido, que el otro día lo formalicé por nota, porque a mí me parece bien importante que la gente que está mirando el Partido de la Gente tenga claro cuál es el proyecto que tiene Novick
de gestión del partido, de conducción del partido y de propuestas para el país, y cuál es la que tenemos nosotros. Pero hay efectivamente un partido de la gente más allá de Edgardo Novic, teniendo en cuenta los antecedentes. Decíamos, claro, el partido de la gente se forma, digamos, a partir del peso que le había tenido en el partido de la Concertación, ¿verdad? Cuando va como candidato a la intendencia, ¿no? Y todo alrededor... Mantiene los colores, por ejemplo, mantiene como la misma comunicación de esa época. Claro, de la también. Concertación. Pero además todo estaba vinculado con Novic, incluso hasta las agrupaciones, ¿no? Las agrupaciones tenían el equipo de Novic, la gente de Novic. La gran mayoría, hasta sí. Usted Yo era la Renovación con agrupación, ahí está, la agrupación de ustedes era Renovación con Novic, ahora cambió solo y es Renovación. Todo giraba. Pero todo giraba en torno a él. Y creo que así fue. Y yo creo que más allá del resultado de esta elección interna, que obviamente va a tener un ganador y un perdedor, por llamarlo de alguna manera, va a tener una mayoría y una minoría. Y eso va a significar que el partido cambia. Deja de ser el partido de Edgardo Novic para pasar a ser el partido de la gente, donde va a tener una mayoría decidida por la ciudadanía y una minoría que también va a tener una responsabilidad del partido. Y el partido va a tener que empezar a funcionar orgánicamente, algo que no ha pasado hasta ahora. Ahí usted entiende que los problemas están ahí en el funcionamiento interno del partido como tal. El problema y el gran desafío que tiene el partido de la gente en los próximos años es en transformarse en un local o en un kiosco, en un shopping, o en ser un partido político. ¿Hay algo de personalismo, de personalización en la conducción de Novic? Algo se queda corta. Yo creo que hay un 99,9%. Cambiar Novic por la gente, en plural, parecería que está diciendo eso. Usted lo que quieren es quitarle personalismo. Como cualquier partido político. Y lo he dicho y lo repito hoy acá, que me parece importante. Yo no conozco ningún presidente de una fuerza política que a su vez sea precandidato. La escribana Argimón no lo es, el señor Miranda tampoco, el secretario general del Partido Colorado tampoco. Por tanto, Novic hoy funge como fundador, líder, precandidato, presidente y tal vez alguna otra cosa más. Y eso significa que el partido como fuerza política no se está gestando bien. Y el próximo desafío que tenemos por 5 años, porque las construcciones políticas no son de hoy para mañana, ni uno puede pedir resultados de hoy para mañana, me parece que uno de los principales desafíos es ver por dónde vamos a conducir el partido para que no vuelva a pasar lo que vos hablabas hoy, que tuvimos en menos de 2 años lo que otros partidos tal vez no han pasado en 180. Le propongo, vamos a hacer una breve pausa. Esta mañana aquí en Perspectiva estamos volviendo a la campaña electoral. Sí, porque el Partido de la Gente tendrá elección interna a partir de la aparición el mes pasado de un competidor que le disputa el liderazgo a Edgardo Novic. Se trata de Fernando Carota, un hombre proveniente de la comunicación, quien se sumó al partido hace ya algunos años. ¿Qué propone? ¿Le sirve la división al Partido de la Gente? Bueno, de eso estamos conversando esta mañana con él aquí en Perspectiva. Carota, parte de sus diferencias con Novic también van por el lado de la posición ideológica o cómo se ha plantado el partido desde que surgió, ¿verdad?, hace relativamente poco, en lo que es el espectro ideológico general. Sí, absolutamente. Yo creo que, primero que nada, que creo que las definiciones del partido a nivel político y aquellas grandes definiciones, Novic va a tener que entender en los próximos años de que hay que tomarlas por consenso. Y que por tanto deben funcionar la orgánica del partido para que esas decisiones representen a la mayoría de quienes integramos el partido. Pero hoy, ¿dónde lo ubicaría usted al Partido de la Gente? ¿Lo ubicaría en el ala considerada, o quizás están un poco de moda, poco pasadas de moda estas tipologías, pero de derecha, de centro derecha? Yo creo que ha querido llevar el partido hacia la derecha y yo lo estoy queriendo llevar hacia el centro. Se lo dije claramente el 19 de julio cuando lanzamos la agrupación. Me parece que Renovación se va a plantar acá, porque me parece que, en definitiva, más allá de que pueda haber cosas que estén pasadas de moda, hay que darle a la gente un sentido a las cosas. Es decir, cuando a él le preguntan cuál es la ideología, responde, mi ideología es el trabajo. Yo creo que a la gente hay que hablarle claro, hay que decirle las cosas concretas. Yo creo que hay que parar al partido en el centro, pero también hay que ser claro por dónde va a caminar el partido. ¿Pero para usted hay una ideología? Hoy por hoy no. Hoy por hoy no hay una definición clara del líder del partido o del sector que hoy puede ser mayoritario en cuanto me voy a parar acá. Y en ese lugar de ambivalencia vamos hacia un lado y hacia el otro. Y yo lo que ahí me cuestiono es por qué razón estamos generando un partido que mucha gente está viendo como un apéndice del Frente Amplio. Yo no quiero que el Partido de la Gente... ¿Usted dice que la gente lo está viendo así, el Partido de la Gente? Y claramente, cuando el otro día se vota en el Parlamento la ley orgánica militar, en la cual no era necesario el voto de nuestro partido, porque se aprobó por mayoría y sobraron votos, pero en definitiva nuestro partido
sale a votar y aparece en los titulares de los diarios votando con el Frente Amplio, para mí no es una buena noticia. Pero eso no puede ser una opinión propiamente del partido, que ustedes no estaban de acuerdo, o usted en particular no está de acuerdo con lo que es adecuar la estructura de las Fuerzas Armadas a una visión más moderna, por ejemplo. Yo estoy de acuerdo con una estructura de las Fuerzas Armadas, con una visión más moderna, con reducir el número de coroneles y demás, y estoy totalmente de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con otras cosas que la reforma contempla, y principalmente no estaba de acuerdo con tratar esta reforma en año electoral. A mí me parece que acá hay una sed de revancha que todavía sigue allí subyacente en algunas dirigentes o en algunos integrantes del Frente Amplio hoy gobierno, y me parece que en definitiva, y acá lo que voy es, quien lo votó, porque acá hay un tema que también hay que dejar claro, quien lo votó es un legislador que fue electo por el lema Partido Nacional, que hoy está en el Partido de la Gente, pero no digamos el Partido de la Gente votó, porque en definitiva el Partido de la Gente hoy no tiene bancada parlamentaria propia. Y me parece que es importante. Yo le pregunto, sí, esa posición suya, esas objeciones que en definitiva son las que hizo la oposición, ¿no se vería del lado como digamos, como que lo suyo entonces está volcado hacia la derecha y no hacia el centro? No necesariamente, no por no votar. Claro, pero yo opino lo mismo, que no por votar una ley se puede considerar que tal o cual fracción está de un lado o de otro. No, por eso. Yo no estoy diciendo que porque haya votado la ley esté en la derecha. Lo que estoy diciendo es que estamos siendo funcional y seguimos apareciendo votando de común acuerdo con el Frente Amplio. ¿Cómo cuando? El señor Novik, siendo líder de la concertación, en aquel momento le votó el Fondo Capital a Martínez. Pero usted todavía no se ha unido al Partido de la Gente. O sea, eso fue anterior. Totalmente, pero ¿sabés lo que pasó después? Que él tiene la responsabilidad, porque varios ediles de él hoy integran el Partido de la Gente, de controlar ese Fondo Capital, de exigirle a Martínez que rindiera cuentas, y Martínez se fue de la Intendencia de Montevideo sin dar cuenta de lo que estaba pasando. Pero ahí de alguna manera Gastón lo que decía era, usted tuvo las cartas vistas, digamos, sabía lo que ya había votado Novik cuando se unió al Partido de la Gente. Sí, claramente. No sabía lo que Novik había votado. Usted después discrepó con el poco control que dice que hizo. Lo que no sabía era que después no iba a pedir una rendición de cuentas de esas obras, y que esas 6 obras llevamos una sola con un avance del 60% y las otras 5 no se hicieron. Y que además se da la casuística de que el ingeniero Martínez ahora es precandidato a la presidencia, y como cualquier precandidato tiene la posibilidad de ser el presidente. Y yo me pregunto, en los próximos 5 años, en hipótesis, Martínez presidente, Novik sale corriendo otra vez a votar al Frente Amplio cada cosa que el Frente Amplio quiera. Yo no quiero el Partido de la Gente en esa posición. Quiero el Partido de la Gente votando proyectos que le sirvan a la gente, no por un tema de ideología, afín para un lado o el otro. Ahí está, pero le iba a preguntar, ¿no es una forma estratégica de posicionarse el Partido de la Gente con actitudes, digamos, como esa, como lo de votar el Fondo Capital o como lo de votar la Ley Orgánica Militar, para marcar un poco la diferencia con respecto a lo que son otras propuestas dentro de la oposición? Que no estoy logrando entender cuál es la diferencia que estamos marcando cuando en definitiva le estamos votando a Martínez en la Intendencia de Montevideo un fondo capital que son obras para los ciudadanos, y que después no podemos demostrar que somos capaces de controlar eso que votamos. Y me parece que esa incapacidad de gestión tiene que ver por una falta de liderazgo, porque si yo soy el líder del partido y tengo 1, 2, 3 ediles y en definitiva esos ediles no controlan, señores, hasta aquí llegamos con esto. Vamos a tener que poner los puntos sobre las IES, porque en definitiva el Partido de la Gente tiene que demostrar que es capaz de conducir el país. Y el país no se conduce votando cosas y después dejando al libre albedrío de que cada uno haga lo que quiera. Me parece que el rol del líder, y ahí viene el gran desafío que tenemos por delante, en un próximo gobierno donde seguramente no va a haber mayorías absolutas, donde se va a necesitar una figura de alguien que negocie, que articule, que concilie y que además tenga un rol de diálogo con todos los demás líderes políticos, se necesita, me parece a mí, una figura distinta a la de Novik, que ya ha demostrado que no ha tenido la capacidad o no ha sabido conducir al partido por esa vía. Pero justo esos dos casos que usted critica son casos en los que ha conciliado con el Frente Amplio. Sí, o capaz que demuestran eso de esa posibilidad o esa demanda que puede haber en la gente de ir para un lado o para el otro, de no casarse con ninguna idea previamente y de poder conciliar con otros partidos. Claro, ¿no? El problema está que acá estoy pensando también hasta incluso en la propuesta de seguridad de Edgardo Novik, cuando él hace hace mucho énfasis en eso, en su propuesta de seguridad, pero él insiste también en que
en su momento hizo un paquete de 50 medidas que conformó con el equipo de Giuliani, por ejemplo, y que además fue y se reunió con el presidente Tabaré Vázquez para mostrarle y poner a disposición esas propuestas. ¿No es un poco lo que un sentir que la gente quiere? Él lo da como un logro. A mí realmente, si el doctor Vázquez, que es el mismo que dice que Bonomi es el mejor ministro del Interior y es el mismo que ayer se solidariza con 2 procesados por la justicia por temas que tuvieron que ver con los mal manejos de fondos públicos, a mí si me dice que esa propuesta que le llevé es buena, me entraría a preocupar muchísimo. Yo preferiría que me diría que es muy mala, porque significa que voy por el camino correcto. Él se siente muy contento, está perfecto. Las medidas de seguridad de Giuliani son medidas importadas, que comparto algunas de ellas, no todas, pero lo que voy con esto, para terminar con lo que ustedes me planteaban, es, a mí me parece que está bueno porque ese rol del partido de poder ir hacia un lado y hacia el otro. Lo que estoy diciendo aquí es que a lo largo de estos 2 años solo fuimos hacia un lado, hacia el otro yo al partido no lo veo. Entonces, para estar parado en el centro, en esa situación hay que ir... ¿No tenés miedo que te traten de oposición? Que No. sería la derecha. Pero digo, porque el aprobar, por un lado, aspectos o votar aspectos con la oposición y en otros con el frente, significaría que estás en el centro. Y sí, totalmente. Pero tú estás criticando todo lo que Novi quiso en el sentido de apoyar. Yo lo que critico es que el partido vaya solamente en un sentido, y lo que critico es que en definitiva en algunos casos no se vea, porque yo creo que proyectos buenos y buenas intenciones tenemos todos. Si yo me siento acá y digo que el Frente Amplio tiene malas intenciones, estoy mintiendo. Seguramente hay cosas que no pudieron hacer, pero me parece que lo que tenemos que pensar en los próximos años es cuáles proyectos son realmente buenos para la gente y van a poder generar lineamientos y diálogo y conciliación o concertación, si se quiere la palabra, en los grandes temas que el país requiere. Pero eso no flechar la cancha solamente hacia el lado del Frente Amplio. Y eso a mí me preocupa. Por eso digo que para mí el partido tiene que estar parado en el centro y oscilar en función del interés común, porque me parece que la política va por ahí, no del tema de... Porque acá hay un tema que yo siempre rescato, lo que decía Valle: si uno llega a la política por los ideales o llega por los cargos. ¿Llega por los ideales o llega por los cargos? Yo llegué por los ideales y me voy a mantener, por eso me mantuve en el partido. Y me parece que en este tipo de cosas, cuando uno va a negociar o cuando va a dar su voto, cuando va a aprobar, tiene que pensar en ese tema y no precisamente en esa negociación que tiene que ver con la vieja política del toma y daca. Ya le quiero preguntar por los ideales, pero una antes sobre este tema. ¿Cómo no? Usted viene de la comunicación, entonces hoy por hoy la gente le dice partido a la gente y piensa en Novik, mismo por lo que ha hecho el propio partido, ¿no? Las agrupaciones ya dijimos que tenían el nombre de él, etcétera. Atacarlo tanto, que es como usted ha dicho recién, que hoy en día se siente más, es más lo que lo separa de él que lo que lo une. Atacarlo tanto, ¿no es desprestigiar también el propio partido de la gente? No, yo creo que no, porque en definitiva... Acá o sea, ¿no contribuye a debilitar al partido? No, yo creo que acá no hay un ataque. Lo que hay claramente es la posibilidad de contrastar propuestas, y evidentemente cuando uno empieza a analizar propuestas tenemos diferencias importantes, y yo creo que es importante remarcarlas. Tal vez a veces con más énfasis, tal vez con menos énfasis, pero yo no estoy atacando la figura de Novik, porque en definitiva la reconozco aparte de su rol de fundador del partido. Lo que sí estoy diciendo es que me parece, y a la luz de lo que ha pasado, que esto no lo cuento yo, lo contó Subía, lo contó Fachelo, lo contó el escribano, lo han contado varios, me parece que estamos frente a una figura debilitada desde el punto de vista de liderazgo. Entonces yo no lo ataco desde el punto de vista personal. Lo que sí cuestiono mucho son las propuestas, la forma de conducir el partido y esa, en definitiva, dicotomía que se está planteando entre lo que él de alguna manera dice y lo que en definitiva hace. Pero no creo que sea parte del ataque, es parte del juego político. ¿Y qué pasa después de junio, cuando pase esta fase de las internas, con estas diferencias tan importantes que usted está planteando respecto a lo que es la conducción del partido? Y bueno, lo que va a pasar... ¿Cómo se hace para seguir? ¿Van a trabajar juntos después, de cara a octubre? Lo que va a pasar en julio es que, porque esto es parte del juego democrático, la gente va a resolver quién tiene que conducir el partido y quién tiene que controlar a los que conducen el partido. De eso se tratan las mayorías y las minorías. Y a partir de ahí, a partir de lo que la gente decida, vamos a tener que ir con la candidatura que la gente decida, porque esto, a mí me parece que hay que ser bien claro en esto. Si uno entra en este tema de la política y en definitiva se presenta una elección interna, tiene las mismas posibilidades de ganar que de perder. Y cuando pierde, tiene que respetar igual que cuando gana.
y tiene que reconocer el resultado igual que cuando gana. Por tanto, si el señor Novik es elegido por la mayoría de los ciudadanos que votan al partido, esa misma noche lo voy a felicitar y al otro día voy a estar trabajando, porque yo trabajo por el partido. Yo vine al partido de la gente, a trabajar por una concepción política. Y lo mismo pienso desde el punto de vista de gobierno. Es decir, cuando la gente se somete a la justicia y después no está de acuerdo con el fallo, critico el fallo. No, señor, si usted se sometió a esto, va a tener que acatar el fallo porque usted entró en esta situación. Y me parece pero ahí en esos meses siguientes, ¿va a apoyar entonces, si eventualmente gana Edgardo Novik, va a apoyar su precandidatura teniendo las diferencias que está manifestando ahora? ¿Cómo queda la unidad del partido? La unidad del partido tenemos que empezar a trabajar en algo que en definitiva creo que él también va a tener que reconocer, gane o pierda, de que el partido cambia y que la construcción política tiene que ir por otro camino. Yo no soy de dinamitar puentes, soy de tenderlos. Entonces, me parece que estas diferencias tienen que quedar claras de cara a que la gente sepa hacia dónde queremos ir. En definitiva, la gente va a tomar una decisión y el 1 de julio tenemos que seguir trabajando por el partido. Mal haría yo si la gente decide que Novik es el líder del partido por los próximos 5 años y a renglón seguido me estoy yendo del partido. Pero es lo que seguramente nuestros oyentes están pensando. No me voy a ir, como no me fui ahora, porque tenía millones de posibilidades a raíz de toda la crisis y de todo lo que pasó, que por eso vuelvo al principio. Hubo gente que llegó al partido por cargos y por los mismos cargos se fue. No, yo me refiero a que si el partido está tan identificado con Novik, que es lo que acaba de plantear Gastón, ¿en qué medida las discrepancias que usted plantea, que son mucho más importantes de lo que la gente pudiera ver, no justifican que usted arme su propio partido, otro partido de la gente? No. Yo creo que en definitiva, a ver, vamos por otro camino. Es decir, el 1 de julio se empieza a ir hacia la elección nacional y después hacia la elección departamental. Evidentemente allí se va a definir quién dirige el partido y se va a definir un precandidato, lo cual no obsta a que en este nuevo escenario que vamos a tener, nosotros podamos plantear de renovación. Y a ver, no tengo hoy, lo digo claramente, en el horizonte y en función de todo lo que recorro el país. Ayer vine de Florida, me voy para Artigas, agrupaciones que quedaron por allí que se han sumado. Es decir, no manejo hoy la posibilidad de perder la elección interna, hoy, veamos dentro de unos días. Pero lo que voy con esto es que me parece que la gente también va a querer ver dentro del partido un rol de alguien que hoy o mañana desde el Poder Legislativo, y me parece que Renovación va a tener figuras que va a poder aportar desde ese lugar, puedan realmente lograr ese rol que va a necesitar el Poder Legislativo de coordinador de bancada, de negociación permanente, algo que el Parlamento se perdió en los últimos 15 años. Así que eso estamos dispuestos. Yo le decía recién que me interesaba conocer también de sus ideales, ¿no? O sea, usted se ubica en el centro. ¿Cuáles considera que son los principales problemas del país? Claramente, por lejos, el tema del empleo, claramente. No es como Novik, que habla de la seguridad casi que excluyentemente. No, la inseguridad por supuesto que está en la agenda, a todos nos pasó, todos la padecemos todos los días, vemos cosas realmente lamentables que pensé que nunca iba a haber en mi país, como lo del asalto a la escuela, a la Roosevelt, donde vemos todos los días realmente situaciones que uno se plantea que parece que fueran de otro lugar. Pero creo que el tema del empleo está pegando muy fuerte y que es un tema en el cual nos vamos a tener que centrar, y ahí sí me parece que nos tenemos que centrar en los próximos años. ¿Cuáles son las medidas que entiende se deberían tomar para atacar ese tema y generar puestos de trabajo? Yo voy por otro camino. Me parece que en ese foco lo que tenemos que hacer es ayudar a las empresas a que puedan seguir contratando gente, a no despedir más gente y a que puedan quedarse en el país. Yo por ahí planteé algo que puede parecer de mucho impacto, que era necesitamos eliminar el MIDES manteniendo la asistencia social, y necesitamos llevar esa asistencia social al Ministerio de Trabajo, generar un Ministerio de Trabajo, Desarrollo y Seguridad Social, y desde ahí impulsar políticas de empleo que por lo menos sean un paliativo en los primeros 18 meses, en los cuales quien se siente allí enfrente el 1 de marzo va a necesitar empezar a dar respuestas rápidas, porque la gente no va a esperar mucho tiempo. La gente necesita soluciones de corto y diría de inmediato plazo. Entonces lo que allí propusimos era lo que nosotros llamamos concertación para el empleo, que lo propusimos por allá por febrero, que no era ir a ver a cada micropymes o ver qué íbamos a hacer para que cada una contratara, sino hablar con las marcas, con las empresas que más empleo generan en el Uruguay, precisamente para ver en ese diálogo qué necesitan del gobierno, qué necesitan del Estado para poder permanecer y para poder recuperar parte de esos 50.000 puestos de trabajo que se perdieron. Una locura, para mí un disparate hablar de cientos de miles de puestos de trabajo sin explicar el cómo.
Yo creo que en los próximos años podemos pensar en recuperar de esos 50 a 35.000, pero evidentemente esta cena no es gratis, hay que pagarla. Me parece que en definitiva allí hay que generar un programa de asistencia al empleo desde el Ministerio de Trabajo que promueva el ingreso de personas, si bien hoy se está haciendo a través de la ley nueva con el tema de los mayores de 45, los más jóvenes, pero me parece que hay que reforzarlo y que a su vez hay que hablar y hay que hacerlo de acuerdo con las propias intendencias del interior, donde por ejemplo en Maldonado hay un programa que se llama Jornales Solidarios que implementa Antía, que no porque sea el Partido Nacional es malo ni porque sea el Frente Amplio es bueno, en el cual el otro día se anotaron para 500 y algo de puestos cerca de 3.000 personas. Entonces me parece que a nivel departamental también hay iniciativas de trabajo que desde el gobierno central se deberían apoyar porque la problemática del empleo no está centralizada solamente en Montevideo. Pero cuando dice se debería apoyar, ¿cómo? Eso implica recursos, dinero, obviamente, implica recursos. O poner plata o resignar recursos. Y con un panorama de déficit fiscal hoy en día en 4,5%, pero que no se sabe cuánto va a estar de acá a un año. Bueno, con ese panorama tampoco hubiéramos hecho el Antel Arena, tampoco hubiéramos comprado el Museo Burbich, tampoco estuviéramos gastando dinero para un lado y para el otro. Yo cuando digo esto, me parece que como que siempre hay de dónde sacar y con ahorro que se puede dar desde el propio sistema político y desde la propia infraestructura del Ministerio de Desarrollo Social, que todos sabemos que es caótica y totalmente clientelística. Y no estoy hablando de la asistencia, estoy hablando de la infraestructura que montó el Partido Comunista en el Ministerio de Desarrollo Social en los últimos años. Podemos realmente tener fondos para eso. Dese cuenta que si Mujica logró prestarle a los amigos aquellos que querían jugar a hacer una aerolínea 25 millones de dólares, pensar en que podemos invertir en esto, porque para mí es una inversión. El devolverle el trabajo a los uruguayos es una inversión. En esta primera parte, unos 40 millones de dólares, no estamos hablando de nada que sea descabellado. Solamente el Parlamento con la partida de prensa en cada 5 años gasta 5 millones de dólares. Y ningún legislador, salvo 2 que yo conozco, uno que estaba en el Partido de la Gente y otro en el Partido Nacional, nadie renunció a eso. Entonces, cuando hablan de nueva forma de hacer política, esa es una nueva forma de hacer política. ¿Usted entiende que por ahí se puede generar un ahorro, entonces que se destine a eso? El ahorro tiene que partir, en primer lugar, de los dirigentes políticos y de todos aquellos... Porque desde el Ministerio de Economía, por ejemplo, se dice, bueno, se está sugiriendo cosas que son gastos mínimos y muy que no mueven la aguja de lo que son los grandes números de la economía nacional. No, está bien. El ministro Astori le está dando clase a todos los precandidatos de por dónde dirigir la economía. Lo cierto es que vamos a cerrar este periodo con un 5% de déficit fiscal y realmente con una situación del país en llamas. Entonces, está perfecto. Yo lo tolero, me parece muy bien. Creo que ha sido el padre de la economía de estos 15 años y el resultado está a la vista. Por tanto, lo que el ministro Astori ha dicho y ha salido a criticar, no solamente a un partido, ha salido a criticar a todos los precandidatos que han hecho propuestas, a mí me gustaría que hoy no tuviéramos 150.000 personas sin trabajo. Y esa es parte de la responsabilidad también de Astori. ¿Cómo se para, por ejemplo, frente a lo que es la eventual UPM2 y lo que se prevé que genere en materia de empleo? Absolutamente en contra. Lo que va a generar en materia de empleo, ahí sí no mueve la aguja, y lo que le estamos dando y lo que le estamos brindando desde nuestro país es muchísimo más. Ni durante la construcción dice que no mueve la aguja, ni en esa parte del país que está deprimida, digamos, en lo que es como atractivo de inversiones. Sí, pero ¿a cambio de qué? ¿De un endeudamiento por cuánto tiempo? De ponerle al país la alfombra roja para que entren en el país y hagan lo que quieran. Yo creo que, en definitiva, en ese equilibrio de la balanza hay que pensar qué es lo que nos está dejando, y sin duda que mueve la aguja, pero ¿por cuánto tiempo mueve la aguja? Pues yo estuve en Río Negro y aquella aguja que se había movido... No, está bien, es cierto que... pero eso se sabe, ¿no? Las plantas estas están muy tecnificadas y en el momento después, cuando se ponen en marcha, el impacto en la planta mismo es poco, pero está claro que movilizan un montón de aspectos atrás, ¿no? La cadena forestal, son miles de empresas vendiéndole y siendo proveedores de UPM, los camioneros, y es en una zona concretamente del país que hoy en día no recibe inversiones ni tiene esa posibilidad. Y además atado al proyecto del ferrocarril central. Pero mire si movilizará, que eso le iba a decir. Hace 15 años están en el gobierno. 3.000 metros de vías férreas desperdiciadas y un ferrocarril que no se pudo recuperar, y ahora lo estamos recuperando para UPM. ¿Sabe cuánto trabajo generaba el ferrocarril a lo largo y ancho del país, a lo largo, concentrado en cada una de las estaciones que el ferrocarril tenía, además del tema logístico y todo lo demás? Entonces me parece que hay que tener memoria. Cuando acá aparecen figuras de nuevo diciendo que poco más han sido los salvadores del país, yo digo, hay que tener memoria. El ferrocarril en algún momento, en función del lobby de transporte carretero, se dinamitó.
y nadie hasta ahora lo pudo recuperar hasta la llegada de UPM. Yo creo que además hay un tema que no se está manejando en esta campaña. Pero una precisión, ¿usted está en contra de UPM como tal, como inversión, o está en contra de cómo se negoció concretamente? No, yo estoy en contra de la negociación. Cualquier negociación que haga el Estado que sea ultra secretísima como lo ha sido y que hasta el propio economista Vergara ahora, que es precandidato, ha cuestionado lo que han hecho sus compañeros de tropelías en el gobierno, me parece que lo que cuestiona muchísimo es la negociación. Cualquier negociación que se haga a espaldas en la cual haya ese tipo de prebendas, me parece que partimos de una base equivocada. Y en ese tipo de cosas yo extraño muchísimo aquello que se generaba en los años de la democracia, del 85 para adelante, cuando el presidente de la República llamaba a los demás líderes de todos los partidos políticos para conversar sobre los grandes temas del país. Lo único que ha hecho Vázquez, o en aquel momento no recuerdo si fue lo Mujica, fue llamarlos en algún momento para decirles que había petróleo en el Uruguay. Recuerdo que Valle estaba vivo todavía. Y después eso no se ha dado. Y me parece que el país necesita otro tipo de diálogo para este tipo de cosas. Para llamar a decir, a ver, clarifiquemos las cosas, vamos a ir por este camino, en acuerdos, en desacuerdo, con matices. Y a mí me parece que eso no está bueno. Pero además hay otro tema que no se está viendo en la campaña y que tiene que ver con el tema del medio ambiente. Y que muy pocos precandidatos lo están manejando y es un problema que lo tenemos instalado a la vuelta de la esquina y que golpean todo porque golpean la salud, golpean el turismo, golpean la economía. Yo la verdad que no entiendo. El otro día, ayer o antes de ayer, se decía que el presidente había autorizado una partida especial. Y ahí vamos otra vez a lo mismo, 20 millones de pesos para los funcionarios de Dinama. Entonces me parece que hay que hacer ahorro por todos lados, porque la situación, como bien usted decía que nos dejan, es una cajita con una bomba de tiempo adentro. Pero en el tema del medio ambiente me parece que hay que darle muchísima más jerarquía. Yo de hecho planteaba la necesidad de generar una Secretaría Nacional de Medio Ambiente que dependa directamente de la Presidencia de la República y retomar algo que a Bordaberry no se lo aprobaron, que fue la creación de la figura del Comisionado Parlamentario de Medio Ambiente. Bueno, el partido de Mieres, ayer estuvo en la Canoa la encargada de Medio Ambiente diciendo que proponen un ministerio. Ministerio propio del medio ambiente, que no esté conviviendo ahí. Sí, yo creo que no podemos seguir agrandando no, pero decía expresamente que no significaría gastos porque transformaría a la Dinama en un ministerio nada más, ¿no? Sí. Fernando Carota, precandidato del Partido de la Gente, gracias por estos minutos por esta favor, mañana. un placer. Aquí en Gracias a ustedes por la invitación.